Bienvenidos todos, buenas tardes. Y bueno, ante todo darle la bienvenida nuevamente y muchísimas gracias por la acogida que hemos tenido en estas primeras jornadas de periodismo de misterio e investigación. Hoy tenemos el lujo de contar con Javier Sierra, que es uno de los autores más destacados no solamente del panorama literario español, sino también de la temática de misterio e investigación en nuestro país. Sobre todo, pues no pensamos que íbamos a tener tantísima acogida, pero desde luego os agradecemos estar arropados de tantísima gente y sobre todo, bueno, pues las horas que son. Bueno, pues Javier Sierra, me parece que tampoco me ha tocado la difícil tarea de tener que presentarle, porque tiene una biografía muy extensa, es un gran investigador, un gran escritor, pero sobre todo una gran persona. Sé que suena tópico, pero no es cierto, aquellos que lo conocen saben que es una gran persona. Bueno, comentaros que no solamente ha entrado en el top 10 de la lista de los más vendidos en Estados Unidos, cosa que es muy difícil, sino que también es consejero de la revista Más allá de la ciencia, colaborador también habitual de numerosos programas televisivos, radiofónicos también, Milenio 3, Radio Nacional de España, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero, y asesor también de Espacio en Blanco, La Ventana Indiscreta, de Cadena Ser. Podríamos estar así todo el día presentando a Javier, pero no sería justo que yo hablara tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría mucho volver a cederle la palabra al señor decano. Muchas gracias, Fernando. Antes de ceder la palabra a doña Carmen Llano, con el fin también de que a nuestro colega doctor Rafael Llamas, quisiera hacer un breve apunte, porque esta actividad se desarrolla en un contexto en el que como decano también he tenido que atender alguna que otra queja. Pero quisiera a este respecto hacer una reflexión, una consideración importante. El día 18 de noviembre próximo vamos a investir doctor honoris causa en el contexto del 20 aniversario de la facultad al profesor Humberto Eco. El profesor Humberto Eco, nombrado ahora como uno de los posibles Premio Nobel de Literatura, en los años 70, en el marco de una prestigiosa universidad también centenaria como la Universidad de Sevilla, la Universidad de Gloria, se dedicó a algo banal, insignificante, marginal, algo irrelevante: estudiar la cultura de masas, los cómics, la televisión, los espectáculos de la cultura de masas. En los años 70, cuando inició esos estudios, era considerado poco menos que un hereje en el ámbito universitario. En los años 80 también algunos colegas que se dedicaban a la comunicación, estudiaron la telenovela, también eran algo así como sujetos anómalos que se dedicaban a cosas insignificantes. Bien, quienes tenemos la labor de dirigir una facultad de comunicación entendemos que cualquier producto público de dimensión también trascendental por su interés en el ámbito del periodismo, creemos que debe ser objeto de estudio y que debe ser objeto de deliberación y diálogo en este ámbito que es la universidad, en el que cualquier ámbito humano, como alguna de los emblemas de la universidad consideran, no puede ser ajeno a la curiosidad y a la pertinencia del estudio científico, académico por parte de la universidad. Señalo esto porque me consta que con todo el esfuerzo que ha hecho Servicios Medios y también los responsables de este proyecto, Fernando Márquez y Carmen Llano, han tenido que trabajar también con otro contratiempo, y agradezco públicamente, ahora que tomo la palabra, a los organizadores, a los invitados. Es un honor contar con su presencia, todos ellos, la colaboración también de la Radio Nacional, los programas que van a tener alguna acogida en este espacio, en este salón de actos, su participación y compromiso con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Por tanto, nada, tampoco las cuestiones que tienen que ver con el objeto de este seminario nos pueden ser ajeno o humano. Sin más preámbulo, cedo la palabra a doña Carmen Llano para hacer la debida presentación. Muchas gracias, señor decano. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Facultad de Comunicación. Mi labor hoy es presentar a don Rafael Llamas Cadaval. Él es decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, médico, patólogo y estomatólogo, y el director del aula de la experiencia de la Universidad
También ha hecho varias investigaciones sobre el tema de las caries y gracias a ella ha contado con más de 10 premios en investigación. Es pionero de la ufología en los años 60 en nuestro país y, bueno, le cedo la palabra a don Rafael. Vale, bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches ya. Querido Paco, vuelvo a mi casa. Hasta el mes de abril era el director del aula de la experiencia y mi despacho estaba aquí. Ha sido un placer volver siempre. Querido Javier y querido Fernando del Carmen. Yo os quiero de entrada felicitar por esta iniciativa. Creo que desarrollar esta primera jornada de periodismo del Ministerio de Investigación creo que ha sido un acierto. Me sigue chocando que todavía en esta época, en el año 2009, en el siglo XXI, haya problemas por organizar este tipo de actividades. Cuando yo inicié este tipo de actividades contaba 15, 16 años escasos. Creé el primer centro de investigación de OVNI y parapsicología en Sevilla en 1967. Y el primer ciclo de conferencia que se dio sobre estos temas en Sevilla lo organizé yo en el año 1973. Organizar algo en aquella época, pues bueno, pues lo tachaban de loco, o por decirlo de una forma discreta. Creo que para darle seriedad a mis intervenciones, cada vez que aparecía en público, escribía un artículo, empecé a usar corbata y chaqueta. Todo el mundo se pregunta por qué voy siempre de corbata y chaqueta. Y era para que cuando la gente me viera por la calle, me dijeran, ese es el que se dedica al OVNI, pero tiene una pinta muy seria, ¿no? Creo que mi primer pantalón vaquero me lo puse cuando tenía 30, 31 años. Ahora me lo pongo con bastante más frecuencia. Yo me desligué del tema de los OVNIs, pero sí quiero recordar a aquellas personas que en esos años 60, después llegaron otros, fueron pioneros de la ufología aquí en Sevilla y de la ufología andaluza, como Manuel Osuna, Ignacio Hernández, Pepe Hernández, Felipe Agite, José Rueda, Antonio Petit y muchos otros. Todos fuimos pioneros, fuimos sembrando lo que hoy vais a vivir aquí. En aquella época vivimos una época de inocencia que era maravillosa. No había televisión en los pueblos. No había programas de extraterrestres. Y lo más que aparecía era una foto mala en la prensa de un ovni, una luz blanquecina que había aparecido por ahí. Pero la inquietud y nuestra curiosidad era tanto que eso nos hizo abrir las puertas a muchos de los que hoy están investigando. Creo que este primer ciclo de conferencias es un gran acierto. Creo que el gran acierto también es los conferenciantes que se han elegido para que participen en él. Y yo creo que os va a interesar todo lo que se va a exponer. Se van a exponer cosas que os van a descubrir unos nuevos conceptos de objetos, de situaciones. Os van a desmontar ideas que tenéis de determinados fenómenos, o objetos, o cosas, o situaciones. Tanto una cosa como la otra. Pero lo que sí es importante es que vengáis con un sentido crítico. Porque yo siempre, ha habido un lema que ha guiado toda mi vida, de aquella época y de ahora, era un lema que de una frase de Michel que decía, debemos de pensar en todo, pero no creer en nada. Así que tener la mente abierta y estar abierto a todas las posibilidades que os puedan manejar. Espero que disfrutéis. Muchas gracias. Preámbulo, como apertura de estas primeras jornadas sobre el Ministerio, tiene la palabra nuestro conferenciante de la apertura inaugural de estas jornadas, don Javier Sierra. Buenas tardes, muchas gracias, señor decano, muchas gracias, Rafael, y por supuesto gracias a los dos organizadores que están en los extremos de esta mesa, a los que quiero felicitar especialmente porque a mí me gustaría mucho más ver que en la universidad los alumnos toman parte activa en la organización de eventos. Ellos son alumnos de quinto curso y están impulsando este tipo de actividad pública que creo que llenan orgullo no solamente a la universidad, sino también a los que participamos de una u otra manera en esta actividad. Dicho esto, no quisiera empezar mi charla sin antes preguntarles una cosa. Me gustaría que levantaran la mano aquellos de ustedes que sean alumnos de esta facultad, de la Facultad de Comunicación. Bueno, pues muchas felicidades
por una razón, porque estáis aquí y no os dan ningún crédito. Y eso, de verdad, a mí me llena de emoción. Y les voy a decir también, o os voy a decir, si me permitís tutear, porque la charla va dirigida sobre todo a ustedes, también al resto de que no son alumnos, va a ser para ellos un paseo nostálgico, por lo que veo para muchos, pero sobre todo para vosotros. Y es lo siguiente: hay vida más allá del periodismo deportivo, del periodismo político y del periodismo del corazón. El periodismo es una actividad tan abierta, tan heterogénea y con tantas posibilidades que lo único que requiere por vuestra parte como alumnos de esta casa es que ya estéis en el primer curso o estéis en el último, os planteéis de qué queréis hablar. Habrá entre vosotros gente que querrá o que no le importará hablar de cualquier cosa, irse de corresponsal de guerra al siguiente conflicto internacional o pasarse la vida haciendo pasillos en el Palacio de San Telmo o repitiendo comunicados de prensa de las empresas de turno para crear falsas noticias, que son las que, por desgracia, aparecen mayoritariamente en los medios de comunicación. Pero habrá algunos de vosotros que querréis tocar la información por vuestra propia mano, el ir a la fuente directamente, hacer ese periodismo que se ha perdido en buena medida, de acudir y verle la cara al protagonista de la información, al que ha vivido ese suceso o ese incidente o esa noticia. Este periodismo ofrece un poco eso, el periodismo llamado del misterio, se le ha llamado así, se podría haber llamado de otras muchas maneras. Pero lo que quiero deciros es que es un periodismo tan digno como cualquier otro, que si optáis por introduciros en ese camino o por conocerlo un poco más, solamente se requiere una cosa, lo mismo que se requiere para cualquier otro tipo de periodismo: que empecéis a conocer los antecedentes, que conozcáis el presente y que os hagáis una idea de cuál va a ser el futuro de estos medios que están en vuestras manos si decidís emprender ese camino. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid, que había un profesor, uno solo, que nos preguntó a bocajarro el primer día de clase si conocíamos los nombres de los directores de los principales periódicos. Yo no conocía el nombre de los directores de los principales periódicos, porque no me interesaba la prensa general. Yo soy muy así, el profesor se quedó muy impactado, pero me sabían los directores de todas las revistas de cosas raras que había en el 8. Y aquel profesor se acercó a mí, tuvo un parlamento conmigo y me felicitó porque dijo: mira, lo más importante de ser periodista es querer saber en qué quieres especializarte. Bueno, esta es una vía de especialización que requiere mucho esfuerzo y mucha perspectiva histórica y mucho prudente escepticismo, como te decía antes Rafael, ¿no? Esa frase de Aimé Michel que es un lema para los que nos dedicamos a estas cosas, de estar abierto a todo pero no creer en nada. Lo que quiero es proponeros un pequeño paseo por lo que ha sido la prensa escrita vinculada a estas materias en España. Un paseo que se complementará en los próximos días, imagino, con la perspectiva radiofónica e incluso la televisiva, y podréis tener una visión de conjunto de qué está ocurriendo. Pero sí quiero subrayar algo. España, en el conjunto de países de la Unión Europea, es probablemente en estos momentos, bueno, sin el probablemente, es el país que más medios de comunicación escritos especializados tiene en activo relacionados con el misterio. También es el país que más información impresa, periódica, ha generado en los últimos 50 años. La aventura en papel impreso empieza en España en los años 60, finales de los 60, un poco a rebufo de un gran fenómeno editorial que es equiparable un poco al Código Da Vinci hoy, por hacernos una idea, pero que tuvo como escenario los años 60, finales de los 60 y especialmente la Revolución del 68, en torno a un libro de no ficción, no en torno a una novela. El libro se llamaba El retorno de los brujos. No sé si ustedes, o vosotros, si habéis oído hablar con más jóvenes de este libro. El retorno de los brujos es un libro muy singular de dos autores franceses llamados Pauwels y Berger, Louis Pauwels y Jacques Berger, que venían de mundos muy distintos.
Jacques Verdier había sido militar, espía durante la Segunda Guerra Mundial, participó muy activamente en la resistencia. Verdier era químico, un personaje también muy extraño que estuvo muy vinculado también con la resistencia contra los nazis, y en un momento determinado escribe en ese libro en el que una de sus columnas vertebrales, lo que más llamó la atención en la Francia de los 60, era que la Segunda Guerra Mundial la habían organizado los nazis en torno a sus creencias esotéricas. Decían que Hitler era un señor que se rodeó de astrólogos antes de tomar determinadas decisiones importantes en sus batallas. De hecho, daban los nombres de sus astrólogos y efectivamente existieron y estaban dentro del aura que rodeó al Tercer Reich. Decían que existía toda una especie de corriente religiosa pagana de rescate de los antiguos mitos nórdicos con los que pretendían apagar la religión cristiana y colocar al Tercer Reich no solo como líder político, sino como líder religioso, casi como los césares de la antigua Roma, y daban una serie de argumentos sobre quiénes apoyaron esa revolución intelectual en la Alemania del nazismo, que evidentemente interesó mucho, prendió la mecha en la Francia de aquella época, y el libro se convirtió instantáneamente en un bestseller. No solo por eso, sino también porque hablaba de otras cosas, hablaba de alquimia, hablaba de que las catedrales francesas, las catedrales góticas francesas, tenían una interpretación alquímica que los constructores de catedrales habían inyectado simbolismo herético en las fachadas de algunos de esos templos. Hablaban del tarot y de su influencia en la mentalidad de dirigentes políticos de toda la historia hasta nuestros días. Hablaba de muchas cosas. Y Pauwels y Verdier se hicieron tan famosos y tan ricos en Francia que tuvieron la oportunidad de poner en marcha una revista, la primera revista, entre comillas, esotérica de gran alcance para la Europa de aquel entonces, la Europa de los 60. Esa revista se llamaba Planeta. Y esa revista tuvo una versión española que no pudo llamarse Planeta porque existía una editorial que se llamaba Planeta en este país. Y quienes lanzaban esa revista eran los de la editorial Plaza y Janés, los editores justo del Retorno de los Brujos en España. En 1968, Plaza y Janés pone en circulación esta publicación de 10.000 ejemplares de tirada, una barbaridad para el año 68. Estamos todavía en la época de la dictadura franquista, donde hablar de determinados temas que chocaban con la ortodoxia religiosa, estamos en un país confesional, pues era difícil, era complejo, y tenían que someter algunos de esos artículos a la censura. Mucha de la información publicada en la revista Horizonte eran traducciones directas de lo que se publicaba en la Planet del país vecino, y el país vecino era demasiado liberal para nuestro gusto en aquel tiempo, ¿no? Así que hubo complicaciones. Pero la revista se apoyaba en esta editorial, en Plaza y Janés, y en una colección de libros que empieza a publicarse en aquellos años, que no sé si ustedes la recordarán, pero es la colección Otros Mundos. La colección Otros Mundos empieza en el año 67 y llega aproximadamente hasta el año 82, si no recuerdo mal. Entre el 67 y el 82 publica más de 100 títulos, entre los que se incluyen, por supuesto, todos los de Jacques Verdier y Luis Pauwels, pero se incluyen también otros fenómenos editoriales impresionantes, que burlaron a la censura, todavía no se sabe muy bien cómo. Por ejemplo, en el año 71 se publica en esta colección un libro que escribe un suizo que se titula Recuerdos del Futuro, en donde dice nada menos que el profeta Ezequiel, en la Biblia es Ezequiel capítulo 1, lo que ve junto al río Kebar en Babilonia durante el exilio del pueblo judío en tierras de sumerios, no es la gloria de Yahvé literalmente, que es lo que cuenta la Biblia, sino que él lo interpreta como una nave extraterrestre. Dice que el relieve maya de la losa de Palenque, que bueno, se supo unos años antes en México, en el año 51, y que es muy famosa ya, un icono en México, en realidad refleja un astronauta de la NASA, es decir, casi con su escafandra. O sea, estamos hablando de un libro que se publica originalmente en el 68, aquí se publica en el 71 en plena resistencia de las misiones Apolo. Hay que entender lo que era el mundo en aquellos años.
donde estábamos lanzándonos a la conquista del espacio. Todos esos libros tienen unas portadas espectaculares que recuerdan a las Apolo, a las cápsulas, al módulo araña puesto sobre la Luna. Toda la iconografía viene de ahí en ese tiempo. Y son libros que, si tienen algún mérito, es precisamente el de ir contra una visión monolítica de la vida, de la existencia. Yo, evidentemente, nací en el año 71, para algunos seré muy joven en esta sala, para otros seré ya casi un anciano venerable y ya me preocupa. Y evidentemente tardé muchos años en leer este libro. Lo leí en el año 81, con 10 años. Yo era monaguillo. Iba los domingos a tocar las campanas, me encantaba. No sé si ustedes conocen el toque de las campanas. Ahora las campanas ya funcionan automáticamente, puestas a un relé electrónico y ya nadie toca las campanas. Las campanas son 60 toques para el primer toque y una campanada suelta, 60 toques y 2, y 60 toques y 3 para llamar a misa, ¿no? Yo tampoco lo sabía. Y el primer micrófono que yo tuve delante fue el micrófono del púlpito. Se me ha quedado un poco. La cosa es que aquel niño de 10 años, en el año 81, le cambió la visión del mundo, porque a mí no me habían explicado que Ezequiel había visto una nave extraterrestre. El cura de mi parroquia nunca me había dicho nada de esto. Y me fui a la Biblia para comprobar si Ezequiel capítulo 1 realmente contaba lo que decían que contaba, y lo contaba. Y descubrí que un ingeniero de la NASA llamado Joseph Lumrich, que no creía ni una palabra de las patrañas de Nico Daniken, quiso refutarlo, quiso rebatirlo, y estudiando el capítulo 1 de Ezequiel para desmontar la visión extraterrestre de Daniken, hizo un diseño llevando las metáforas Ezequiel, en ese libro bíblico, a una mesa de diseño técnico de la NASA. Él trabajaba para la NASA en ese tiempo. Y lo que encontró fue que lo que describía el profeta Ezequiel podría asemejarse a un helicóptero de 3 rotores, con lo cual él se quedó como muy perplejo. Bueno, todas estas cosas van creando una mentalidad mágica en esos años. El libro de Pablo Sibergier recibe el nombre, fíjense, por favor, o fijaos, porque estáis estudiando también literatura, recibe el nombre en Francia, a primeros de los 60, de realismo fantástico o realismo mágico. El mismo nombre que nosotros en España aplicaremos a la literatura sudamericana, de García Márquez, del boom de la literatura sudamericana, años después. Así que en cuestión de etiquetas también ahí hubo ciertos cambios. La suerte de la revista Horizonte, que empieza en el 68 a publicarse, es breve. Se publican 16 números y desaparece de los kioscos. Tendremos que esperar a 1972, todavía en época del régimen de Franco, para ver la publicación de Karma 7. Karma 7 es una revista en blanco y negro, evidentemente, como todas las de aquella época. Solamente tiene la portada a color, unas portadas de arte, como esta que ustedes ven aquí, que al fundarse está rodeada ya de polémica entre los propios fundadores de la revista. Karma 7 se iba a llamar en principio revista Karma. Karma es un concepto oriental, un concepto que tiene que ver un poco con la idea de los ciclos de la vida, el ciclo de la reencarnación, de los pecados o las virtudes que uno va cosechando en la vida. El karma es un poco eso, ¿no? La bolsa de virtudes y pecados que uno va cosechando a lo largo de la existencia y que marcarán la siguiente existencia para las mitologías orientales. Le quieren poner ese nombre, Karma, pero alguien atento allí en Barcelona dice, hombre, Karma es Carmen. Para los catalanes, Karma, ¿no? Pues pensaría que la Karma sería una revista del corazón o algo por el estilo, y le pusieron el 7 inmediatamente, ¿no? Y ahí surge el nombre de Karma 7. Karma 7 es una revista que se convertirá en un referente a lo largo de los años 70, 80, en una época en la que, por ejemplo, todavía no existían los libros de estilo en los periódicos. Será en el año 76 cuando se funda el periódico El País y cuando se plantean ya la cuestión de los libros de estilo. Y en el libro de estilo del País, no en los primeros, pero sí en los últimos, se llegan a decir cosas un tanto aberrantes desde mi punto de vista. Los podéis consultar, me imagino que estarán en la biblioteca de la facultad. Podéis consultar que, por ejemplo, El País propone a sus periodistas no hablar de ovnis
o no utilizar la palabra ovni porque un ovni no existe. Bueno, ya digo que desde mi punto de vista es una aberración como un piano, porque un ovni existe en tanto en cuanto haya alguien que diga que lo ha visto. Otra cosa es que ese ovni sea una nave extraterrestre, sea un prototipo militar, sea una confusión con un fenómeno meteorológico, pero ovni son unas siglas que hemos sustantivado, las hemos convertido en palabra, por desgracia se ha convertido en palabra, que significan exactamente eso, objeto volante no identificado, que se acuñan en 1956 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que en sus documentos militares clasificados, porque el tema es confidencial en Estados Unidos desde el año 47, no tengan que acudir al término platillo volante, que es el que acuñó la prensa en el año 47 cuando se publican las primeras informaciones sobre este asunto. Cuento esto porque en el año 72, cuando se publica Karma 7, la prensa hablaba habitualmente de platillos volantes, pero sobre todo hablaba de otra cosa. En el año 72, de lo que hablaba verdaderamente la prensa en España, y os invito, por ejemplo, a consultar la hemeroteca de La Vanguardia, que está toda la colección del periódico ya accesible gratuitamente en Internet, hablaba sobre todo de las caras de Belmez. Las caras de Belmez es un fenómeno que surge en el verano del 71, el verano que yo nací. Yo no tengo nada que ver. Nadie de las noticias de Belmez de la moralidad ni de cerca. Pero aparecen unas caras misteriosas en el suelo de la cocina de una señora que inmediatamente captan la atención, sobre todo de un diario de Madrid, que es el diario Pueblo, que es el que hace el seguimiento exhaustivo de esta cuestión. Pero inmediatamente la información salta a otros periódicos e incluso La Vanguardia, reportes de La Vanguardia, se hacen eco de esta cuestión y hacen un seguimiento de los estudios científicos que se quieren hacer. Al final, esos estudios oficiales determinan que las caras son de fraude, presionadas probablemente, y hay una historia muy bonita que quizá os cuente en el último día de las jornadas, presionados por la propia Carmen Polo de Franco, que decía que las caras de Belmez, en fin, que esto no era católico, que había que reprimirlo como fuera. Hasta el gobernador civil de la provincia se ve implicado en ese escándalo y en ese intento de represión o de descalabro público de las caras de Belmez. Karma 7 es una revista que hace un seguimiento exhaustivo del asunto de las caras de Belmez. Pero ocurre algo que es importante que sepáis también si os queréis dedicar a estas cosas. Ese año del 71 genera las caras de Belmez, el del 72 es el año de las caras, todo el mundo habla de las caras, y en el 73, y estamos hablando todavía de época de Franco, se crea la primera agrupación o asociación, en este caso sociedad, dedicada a la investigación de fenómenos paranormales, que es la Sociedad Española de Parapsicología. Tienen que ir al Ministerio de la Gobernación, entonces, para pedir permiso, demostrar que ellos no van a hacer brujería, es lo primero que le explican a los que van a registrar la Sociedad Española de Parapsicología. Bueno, se registra, se quedan bastante convencidos de que no van a hacer brujería en la sede de la Sociedad Española de Parapsicología, y la sociedad saltará incluso a los medios de comunicación. Este es un reporte de Karma 7 muy divertido porque ya se habla de esto y de cómo en esa época era importante que el diario Pueblo de Madrid o Televisión Española, la única, dieran la información de la fundación de la Sociedad Española de Parapsicología en el telediario. En fin, creo que es otra época y hay que ver las cosas en esa perspectiva. Pero las caras se van apagando, las caras de Belmez. Las conclusiones son muy contradictorias, las caras siguen apareciendo, algunos llegan a ver incluso años después, debajo de la mesa camilla de aquella señora, a la cara de Franco o la cara de la Pantoja, que eso sí me ha desconcertado, porque yo pensaba que había que estar muerto para ser cara, pero aquí está. Y con el correr del tiempo, la información, que es la que va tomando protagonismo en la prensa generalista en este país, es el asunto de los ovnis. Los ovnis ocupan portadas en muchos diarios. Esta es una de La Vanguardia del año 74, que habla de algo que ni siquiera ocurre en Cataluña, que ocurre en Málaga. Pero las portadas se suceden ininterrumpidamente y hacen que aparezcan los primeros reporteros que deciden dedicarse casi en exclusiva a esto. El primer especializado, el primer reportero especializado, que se especializa él, porque desde luego no lo estudia en la facultad, es JJ Benítez. Ustedes vosotros lo conoceréis quizá.
Juan José Benítez había sido periodista en los años 70 en varios periódicos, en el norte de la península, en Zaragoza, por ejemplo, en el Heraldo de Aragón, trabajó durante mucho tiempo, y en un momento dado, él, en el 74, la época que aparecen estas portadas en La Vanguardia, opta por dejar el periodismo. Él era redactor jefe de un periódico, redactor jefe, y decide lanzarse a perseguir platillos volantes. En el año 72 había tenido que cubrir una noticia de un ovni en Bilbao, un platillo volante. Aquello le había impactado por muchas razones, y sobre todo porque vio la crisis informativa y el interés que despertaba esa información por encima de otro tipo de noticias que se hacían habitualmente en la época, que fundamentalmente consistían en contar o cantar las alabanzas al gobernador civil de turno. Bueno, pues él descubre otro nicho, descubre que esa noticia es leída y se lanza a perseguir esta cuestión. Y en un momento dado, después de varios incidentes, entre ellos también la muerte por un atentado de ETA de un compañero suyo en el periódico, decide colgar los hábitos del periodismo diario, cogerse su SEAT 131, que seguro que vosotros, los más jóvenes, que ya habréis visto ese coche. Pues el SEAT 131 era un cochazo. Cogerse su SEAT 131 y lanzarse a perseguir ovnis, pues, en todas partes, y a contarlo en reportajes y escribir libros. En el año 75 publica su primer libro, en esa colección de otros mundos de Placejanés que hablábamos, y en el año 76 a Karma 7 se le suma su primera competencia en los kioscos, que es esta publicación que veis aquí, se llamaba Mundo Desconocido. Una publicación que transcurrirá a lo largo de 75 meses, ya es una vida razonable para una publicación, que tendrá páginas en color, que Karma 7 no tuvo hasta su última época, que se publicará por tanto hasta 1982, y en donde Benítez empezará a publicar sus artículos, pero también todos aquellos autores que se habían ido haciendo famosos a raíz de la colección de Otros Mundos, como el propio Jacques Vergier, que tenía una sección de la actualidad misteriosa, que llamaba, y contaba las cosas que pasaban en todo el mundo, en una época en la que acceder a la información no es tan fácil como hoy. Es decir, uno no pone en el buscador de Google OVNI y le aparece lo que sale en los periódicos en todo el mundo sobre ovnis ese día, sino que había que hacerlo de otra manera. Bueno, pues Vergier se ocupa de esa información, Daniken, el famoso de la nave de Ezequiel, también tendrá sus participaciones continuas, y Mundo Desconocido se convierte en un foro de investigación para estas cuestiones. Es una época donde quienes participan más en estas revistas no son tanto periodistas, porque no había una formación de periodistas. De hecho, yo creo que el único periodista con título en aquel tiempo era JJ Benítez, sino gente que venía del mundo, hoy llamaríamos blogueros, en aquel tiempo serían los, permítanme el neologismo, boletineros. En aquella época lo que se hacían eran muchos boletines, a Ciclostil, España estaba inundada de ellos. Había algunas agrupaciones, como por ejemplo el Centro de Estudios Interplanetarios en Barcelona, que publicaba la revista Extended, que ya era una revista semiprofesional, en fin, pero de circulación muy restringida, que jamás salió a kioscos. Y los documentos que generaban esos boletines, o las mejores investigaciones de esos boletines, de una u otra manera terminaban viendo la luz en las páginas de esta revista, que publicó cosas que hoy, desde el punto de vista periodístico, ningún medio de comunicación publicaría, porque eran informes técnicos, en muchos casos, sobre avistamientos de ovnis. Informes técnicos me refiero a lugar, tal, fecha, tal, nombre del testigo, fulanito y zutanito, observación a las 24 horas, entre tal y tal. No había una confección periodística o literaria, si se me permite, de esa información. Pero se generan grandes figuras en la divulgación y la popularización de estas informaciones. Grandes figuras que vendrán casi todas ellas no del mundo del periodismo, sino del mundo de la literatura. Curiosamente, escritores, gente que habían inundado en su momento las librerías con novelas de ciencia ficción, un género hoy en desuso o casi moribundo, pero que en aquella época estaba muy en boga. Y algunos de esos literatos son los que empezarán a entrar poco a poco en las revistas especializadas
haciendo periodismo y ilustrándonos con artículos, algunos de ellos verdaderas piezas literarias, ¿no? muy bonitos, que se pueden rescatar de la biblioteca y que yo os recomiendo que busquéis. En el año 76, la consideración pública de estas materias era una consideración positiva. La prensa informaba objetivamente de las cosas que sucedían y se creaban foros, como por ejemplo el foro del periódico La Vanguardia, donde acudieron los principales representantes de estas cuestiones internacionales a hablar de sus temas, de sus investigaciones. No existía la visión sesgada o, digamos, de poco calado social o desprestigiada que tienen algunos temas hoy, entre otras cosas porque los que tenían la voz cantante en los medios eran gente que contaba cosas, pero no era precisamente el señor que echaba las cartas o el vidente o la secta. Eso tardaría un poquito más en llegar, llegaría en los 80. Uno de los grandes hitos en la prensa en aquel tiempo fue en el año 1978 la ostensión pública, se llama así, de la Sábana Santa de Turín, que llegó a ocupar portadas, en este caso de La Vanguardia también, que inspiró a mucha gente a meterse en el tema de la religión, ya sin los prejuicios que se habían tenido hasta ese momento, sobre todo por la existencia de la censura. 78, estamos en la transición a la democracia, estamos ya en un periodo donde empieza a poderse hablar de todo, empieza a poderse criticar todo y también empieza a poderse ridiculizar todo. En el 78, esta ostensión de la Sábana Santa influye mucho a un personaje del que ya hemos hablado aquí. Un personaje que estaba persiguiendo ovnis en un SEAT 131, JJ Benítez, que acude a un congreso en Italia sobre la sábana, que se queda fascinado con este asunto de la Sábana Santa y que escribirá un primer libro sobre la Sábana Santa que se llamaría El Enviado. El Enviado es un ensayo sobre este tema en el que se permite una licencia literaria, y es que el libro culmina con una entrevista entre JJ y Jesús de Nazaret. Bastante licencia y bastante más para la época, pero aquello le anima porque ve que, oye, que se lo creen, el lector ha visto que eso es creíble, y máximo viniendo de un señor que tiene buena pluma como es JJ Benítez, buena pluma en el buen sentido, y terminará lanzándose a escribir también novelas. Luego hablaremos un poco de eso. En el 78, en esa época de la Sábana Santa de Turín, se produce un fenómeno revolucionario, y es que a un psiquiatra con cara rara, siempre muy serio, se le da un programa de televisión española que se llamará Más Allá. Él había participado antes en unos magazines en televisión. Por favor, recordad, sobre todo los jóvenes, no existía Canal Sur, no había la tele de Tomares, no existía nada de eso, había una tele. Bueno, pues cuando ni siquiera el UHF, perdón, la 2, estaba, Jiménez del Oso tenía ya una sección en un magazine que yo no recuerdo porque no había nacido, bueno, sí había nacido pero no lo veía, que se llamaba Todo es posible el domingo. Algunos seguro de aquí lo recordarán. Pues ya empezó él a hablar de esas cosas en televisión, y en el 78 ya le proponen un programa propio que se llamará Más Allá, que hablará de estas cosas. El programa cambiará de nombre, pasará a la segunda, se llamará La Puerta del Misterio, y funcionará hasta 1984. Y después a Fernando Jiménez del Oso lo veremos en series, documentales. Él fue, por ejemplo, utilizando el misterio, una de las personas que antes del quinto centenario, del 92, hizo series impresionantes sobre la arqueología en México o en Perú. Series monográficas que hoy son auténticos documentos, donde se filmaron ruinas arqueológicas que hoy han desaparecido. Es decir, el valor que tuvieron esos documentales trasciende el del misterio. Ya tiene un valor antropológico y tiene un valor histórico, cultural. Bueno, ahí quedaron esos documentales. Y desde luego Fernando se convirtió en el icono de la comunicación de estos temas a partir de esa época.
Fernando será un personaje importante en lo que les voy a contar, o os voy a contar después. Benítez empieza a escribir y publica, Dios mío, qué libro, es que esta publicidad es buenísima. La rebelión de Lucifer es su primera novela. Después vendrá otra que escribió de aquella manera, deprisa, sin saber muy bien lo que hacía, pero llevada por la pasión que ha caracterizado siempre a JJ. Escribió una novela que no tendría apenas ninguna importancia, que no le leía casi nadie, que se llamaba Caballo de Troya. Ahora va por Caballo de Troya 8, está preparando Caballo de Troya 9, pero Caballo de Troya fue una revolución, entre otras cosas porque se publica en el año 84 y ocurre una de esas situaciones que solamente se las explica, entre comillas, con muchas comillas, del azar. Y es que en esa época se le hace la primera entrevista al príncipe de Asturias, que era un niño, prácticamente, y le pregunta, creo que fue la revista Ahora, ¿qué está leyendo? Y el niño dice, Caballo de Troya, está muy bien. ¿Para qué más? El país se lanzó a leer Caballo de Troya vorazmente. Leyó, releyó, en Sudamérica se convirtió en un fenómeno, en Brasil ha llegado a llenar estadios de fútbol. Juanjo, para dar conferencias sobre Jesús de Nazaret, en fin, todo un fenómeno. Y en esas ocurren muchas cosas. En el año 88 se publica la noticia de que la sábana santa, o aquel icono que había enarbolado Juanjo para lanzarse al mundo de Jesús de Nazaret, es un fraude medieval, una falsificación. Todavía hoy llevamos peleando los coletazos de este asunto. Se hace una adaptación de Carbono 14 que la sitúa en la Edad Media. Y bueno, se genera un debate universal que, como digo, todavía hoy está activo. Y en el año 89, cuando estas cosas siguen ocupando titulares en los medios de comunicación generales, aparece la primera revista en los kioscos con estructura profesional. Estructura profesional me refiero a que, mientras Karma 7 y Mundo Desconocido y Horizonte habían sido revistas no impulsadas por periodistas, sino por especialistas, esta, en cambio, es una revista impulsada por periodistas. Quien está detrás es José Antonio Campoy, que fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información, que había trabajado en ABC, con Axón, que se había ocupado de la actualidad internacional del periódico ABC. En fin, es un personaje que viene del mundo del periodismo y que se aupa en Fernando Jiménez del Oso, bueno, lo veis en la foto, ¿no?, pequeñita, para hacer el lanzamiento de la revista Más Allá. Este es un concepto de revista muy peculiar. Es la única revista que se ha publicado sobre estos temas en el kiosco, que sale en marzo del 89, estamos celebrando el 20 aniversario este año, que antes de ser lanzada al kiosco se prepara con un número cero. También es una cosa de las grandes revistas, sobre todo las europeas, siempre se han lanzado con números cero, y muchas revistas españolas que hoy están todavía en los kioscos se lanzaron con números cero. Números cero lo que significa es que son números que no salieron nunca a la venta y que se hicieron como si fuera un número normal para captar publicidad. Captaron, evidentemente, publicidad, anunciantes inmediatamente, de todo tipo. En el número cero hay publicidad de coches, de relojes, de ropa, de empresas de transporte, hay de Canon, por ejemplo, de las grandes tecnológicas del tiempo. Y finalmente, cuando ya están seguros de que la revista es viable, deciden lanzarla. Y aquí ocurre algo que todavía hoy no se ha estudiado suficientemente en las facultades de comunicación, pero que sería objeto de una tesis si alguien quisiera hacerlo. Porque lo que ocurrió fue realmente singular. 1989. Televisión española sigue siendo hegemónica. Las privadas están gestándose en ese momento, se están incubando, pero no existen todavía cuando se lanza Más Allá. Se contratan 5 spots en televisión, donde aparece un señor paseando entre las estrellas ante una puerta, que es la puerta la primera que ustedes ven de esto, y dice Más Allá. Y sale Jiménez del Oso con esa cara así mirando con cara de cabeza y dice Más Allá. Ese spot, que dura 10 segundos y que se emite 5 veces, es decir, 50 segundos, hace que la revista se agote del kiosco. ¿Cuál es la tirada de la revista? ¿Recuerdan la tirada o recordáis la tirada de Horizonte? 10.000 ejemplares. ¿Cuál es la tirada de Más Allá? La tirada de Más Allá es una tirada
que impulsa a José Antonio Campoy, al que le dicen los distribuidores que no la haga, que se va a suicidar, que va a ser la ruina. Es una tirada que todos le desaconsejan, pero él persevera y dice que no, que él quiere hacer. Son 175.000 ejemplares, que se agotan en 48 horas y que obligan a una reimpresión de 50.000 copias más que se agotarán. Nunca había pasado eso en una revista de ese tipo, ni siquiera cuando Muy Interesante se lanza en 1981 tiene ese impacto. Pero es que aquí ocurre un fenómeno paranormal, que no podía ser de otra manera. El mes siguiente, el número 2, que es esta, la verdad que las portadas eran un poco espantosas. Esta portada. La revista viene acompañada por un ingenio tecnológico, un elemento impresionante, que es una cinta de cassette. Es que hablar de cinta de cassette parece estar hablando ahora del Pleistoceno medio, pero iba acompañada de una cinta de cassette que tenía, por una cara, psicofonías, esas voces que se supone que vienen del más allá y que se graban en los más dispares lugares, ¿no? Voces extrañas y dicen, tengo miedo y cosas por el estilo. Por unas psicofonías, en una cinta de cassette. Y por el otro, una sesión mediúnica de un señor de Murcia que se hacía llamar el hermano Pedro, que cuando murió un personaje de la política relevante del año 89 en Madrid, el espíritu de ese personaje le poseyó, eso dijo, y dio un mensaje a la humanidad a través de ese personaje. Ese personaje que había muerto en el año 89, uno de los grandes intelectuales de izquierdas de este país, fue Enrique Tierno Galván. Tierno Galván, que era un ateo convencido, se presenta a través del hermano Pedro diciendo que el cielo es muy bonito. Se crea una conmoción en este país espectacular. Tierno Galván habla desde el más allá, en el doble sentido, desde la revista Más Allá y desde el más allá. Y el número 2 vende 225.000 ejemplares en apenas 72 horas. Es decir, vuelve a renovar. Estamos hablando de pesetas, es la época de la peseta, estamos hablando del año 89. El primer año de Más Allá, que son las portadas que ustedes ven aquí, faltan dos, lo puedes explicar por qué. La empresa es una empresa que no pertenece a ningún grupo grande de comunicación, son 7 accionistas que se juntan para impulsar esta publicación, entre ellos, por ejemplo, Narciso Yepes, el músico. Pues la empresa tiene unos beneficios netos de 500 millones de pesetas. Desde el punto de vista de la empresa informativa, no hubo ninguna empresa de comunicación en ese país, ni siquiera los grandes periódicos, que tuvieran 500 millones de pesetas de beneficio neto. ¿Qué significaba esto? Una cosa muy clara, que estos temas interesaban. Interesaban más que la prensa del corazón en ese momento. Que había una pasión por saber esto. Fernando Jiménez del Oso, por eso he puesto estas portadas, abandera la publicación hasta el número 9, ven que la fotito está aquí, hasta este número, hasta el número 9, en el número 10 desaparece porque se lanza a un proyecto de televisión que se llamará En Busca del Misterio, que son una serie de documentales pagados en parte por las televisiones autonómicas públicas para la conmemoración del quinto centenario del año 92, que se emitirán, por supuesto, por Canal Sur, y que hará en compañía de otra persona, que es la del 131, JJ. Pero fíjense, año 89, año 89 ya no se habla en ese primer tramo del año tanto de ovnis, se habla evidentemente de psicofonías y de voces del más allá, y ocurre algo sensacional. En Madrid alguien le compra a Emiliano Revilla de los Chorizos el Palacio de Linares, que él quería que fuera su casita en Madrid, allí en la Plaza de Cibeles, para convertirla en la Casa de América, también con vistas al quinto centenario, y en ese interín alguien se cuela dentro del palacio, graba unas psicofonías que luego son fraudulentas, en las que aparece una voz que dice Raimunda, Raimunda, levántate la falda, maravillosas de las haya, que se convierten en un fenómeno social y
que obligará a los medios de comunicación generalistas a ocuparse de estas cosas. Mirad, y esto os lo digo a vosotros, alumnos del periodismo. A la prensa le importa un carajo. Yo he trabajado mucho en prensa. Una información u otra, salvo que quieran hacer, salvo que tengan una intención ideológica desde el principio. Lo que le interesa sobre todo es hacer caja. Habían visto que Más Allá había ganado 500 millones de pesetas. Así, de repente, de beneficio para los socios. Y Tiempo, que evidentemente me hubiera encantado ganar 500 millones de pesetas, pero que todos los grupos de grandes de comunicación, Z entre ellos, habían rechazado proyectos de revistas similares antes, decide hacer un especial dedicado monográficamente a estas cuestiones. ¿Cuál fue el error de Tiempo en ese momento? Pues que estaba integrado por periodistas generalistas, pero no por periodistas especializados, que cometieron errores bastante considerables en el tratamiento de la información, entre otras cosas dando por buenas las psicofonías de Levántate de la Palma. Tampoco hace falta ser muy listo para ver que aquello era un poco raro, pero bueno. El mejor tratamiento informativo fue la revista El Jueves. No sé si leéis lo que dice, pero ante la circunstancia del Palacio de Linares, un señorín se pasa por delante del Congreso de los Diputados en Madrid y dice: hay más, o sea, habla de los fantasmas. Dice: hay más ahí dentro y nadie les hace ni puto caso. Es la España del 89. ¿Qué ocurre en octubre de 1989? Casi tal día como hoy. El 9 de octubre de 1989 ocurrieron varias cosas. Una a nivel internacional y otra a nivel privado, de la que nadie se enteró salvo una persona en el mundo. La de nivel internacional fue que la agencia TASS publicó una noticia en sus teletipos muy sorprendente. La agencia TASS, para vosotros, era la agencia oficial del Politburó soviético, es decir, era el órgano de difusión que había llevado todo el peso de la comunicación de los premiers soviéticos y de la Guerra Fría. Indiscutiblemente un referente para la información en Occidente. Y la agencia TASS de repente empieza a sacar teletipos, en aquella época había teletipos, con campanillas. En aquella época los teletipos tenían campanillas, porque una noticia era gorda, que dice que un objeto no identificado ha aterrizado en un parque de la ciudad soviética de Voronezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, y han descendido dos extraterrestres y un robot, han desintegrado a un niño, que luego se volvió a integrar, por fortuna, y se han vuelto a meter en el ovni y han desaparecido ahí. Las campanillas siguen sonando unas horas después y dicen que hay unos seres sin cabeza que están paseando por los Urales. La prensa se vuelve loca. Todos los periódicos, hasta El País, que tenía el libro de estilo que dice que no se puede hablar de ovnis, publicaron noticias de ovnis, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética. ABC puso un enviado especial para cubrir todas estas informaciones. E Informe Semanal fue el primer país de Occidente al que le permitieron entrar con cámaras a Voronezh para hacer una investigación, un documental de este asunto. Es la época en la que todavía está el telón de acero y todavía la transparencia informativa no es muy alta, está Gorbachov en el poder, y la glasnost, la transparencia, es algo que se está debatiendo en ese momento. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, y eso lo sabremos después, años después, y es un ejercicio precioso para estudiantes de ciencias de la información, es que Gorbachov quiso desviar la atención informativa de los problemas que tenía con el Partido Comunista hacia otras cosas, mientras él decidía la caída del muro de Berlín. Y lo hizo, desvió la atención de Occidente hacia los platillos volantes, hacia los extraterrestres de Voronezh. A primeros de noviembre cae el muro de Berlín. Se produce uno de los grandes titulares de la historia de la prensa del siglo XX. Pero ocurre algo que solamente se enterará una persona en el mundo. Ese día, un chico que empezaba a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información y que había pasado su adolescencia coleccionando boletines de ovnis y escribiéndose con JJ Benítez y con Antonio Rivera, Ignacio Darnaude en Sevilla, en fin, un chaval que estaba muy volcado hacia esas cuestiones, empezaba la carrera de periodismo sin saber qué iba a ser de su vida, porque su madre le pinchaba todos los días diciéndole: tú lo que tienes que hacer es terminar la carrera, hacer una oposición para Radio Televisión Española
y trabajar con un sueldo fijo toda tu vida en Radio Nacional, que ahí es donde se vive. La madre visionaria. Pero ese chico lo que quería era hablar de ovnis. Así que, viendo que su madre le presionaba tanto, decidió enviar una carta circular a JJ Benítez y a todos sus amigos, no todos eran tan importantes, diciéndole que los ovnis eran para el verano, a partir de ahora, que él se iba a centrar en el estudio de la carrera y que no le molestaran. Ese niño, ese 9 de octubre de 1989, empezaba las clases en la Facultad de Ciencias de la Información, era su primer día. Y empezaba también su estancia en un colegio mayor de Madrid, el Colegio Mayor Chaminade, por más señas. Bueno, ese día, ese niño, cuando vuelve de clase, porque le toca el turno de mañana, se encuentra con otro, que también se estrena ese día en el Colegio Mayor, que le coge así, como yo cojo a Fernando por los hombros, y le dice: ¿te has enterado? Los extraterrestres han aterrizado en Moscú. Y la noticia no. Ese niño que había dicho que no iba a hablar de ovnis hasta el verano, se le cambia la cara, se vuelve de color verde alienígena y se lanza inmediatamente a la sala de televisión del Colegio Mayor, a la sala y a la prensa, y empieza a trabajar sobre ese tema y casi se olvida de ir a clase. Ese era yo, evidentemente. Yo quise haber dejado los ovnis para estudiar la carrera y los ovnis no me dejaron dejar su estela. En esa época, a los pocos días, hacía yo mi primera visita a la redacción de la revista Más Allá, con toda la información que había podido recopilar, incluyendo teletipos que no habían pasado por la revista Más Allá. Y empezó mi colaboración con la revista Más Allá, y empecé a colaborar con la revista Más Allá, proponiendo noticias de 20 líneas, que evidentemente no cobraban. Mi falta crecía, pero que se empezaron a publicar. Y mi primer reportaje llegó en el número 6, y en el año 92, estando todavía en la carrera, ya me había confiado la dirección de una enciclopedia sobre el tema OVNI que se hizo en aquel año. Y al poco tiempo entré como redactor, sin haber acabado todavía la carrera, y llegué a ser subdirector en el último curso de la carrera. Y el profesor, los profesores, cuando les llevaba la ficha y decía: ¿trabajas? No sé si ahora rellenáis ficha. Nosotros en la facultad nos obligaban. Le llamamos a ficha y decía: ¿trabajas? Digo: sí. ¿Dónde? Subdirector, revista, tal. No sé diciendo: ¿este qué hace aquí? ¿No? Bueno, pues todo eso pasa en ese año 89. Tiempo, desde luego, quería ser más allá, o sea, era su vocación secreta. Y saca una portada, evidentemente, sobre esto. Aunque, como antes bromeaba, cuando hacíamos la prueba de esto, yo en realidad lo que quiero hablarles es de la gran noticia de esa portada, que es: habla el primer novio de Carmen Romero, pero lo dejaremos para otro día. Era cuestión de tiempo, y de nunca mejor dicho, y de poco tiempo, que alguien sacara otra revista. Si Más Allá de ese éxito, era cuestión de tiempo. José Antonio Campoy, el director de Más Allá, quiso haber hecho esa segunda revista para hacerse la competencia, astuto como un lince, porque si tú te quedas con tu competencia, el beneficio es íntegro, te quedas con el monopolio. Pero los socios no le acompañaron mucho en esa idea y dejaron pasar la oportunidad. Y fue una revista que se dedicaba a hacer una publicación semanal que se llamaba Gigantes del Básquet, no sé si alguno habrá visto, se llamaba Hobby Press, la que lanzó una revista que se llamaba Año Cero. Y cuenta para Año Cero con un periodista que se llama Enrique de Vicente, que había sido corresponsal de Karma 7 en Madrid. Es que una revista de Barcelona tendría que tener un corresponsal en Madrid, porque yo era el otro punto del universo. Y había trabajado también para publicaciones mexicanas, internacionales, había escrito artículos en prensa, llevaba artículos de estos temas en Diario 16, así que le propusieron a él dirigir Año Cero. Todavía hoy dirige Año Cero, y a Enrique de Vicente yo le había conocido un tiempo antes, un año antes, o año y medio antes, en finales del 88, febrero del 88, en la presentación de un boletín de una revista especializada en ovnis, Cuadernos de Ufología, impulsado desde Sevilla, por cierto. Pues en esa presentación yo conocí a Enrique de Vicente, año 88, yo tenía 17 años, todavía no existía Más Allá, y Enrique de Vicente, viendo el entusiasmo de aquel chavalín de 17 años, me dice: hombre, si tienes tiempo y te apetece, puedes venir a mi casa y me ordenas el archivo. Claro,
Y yo dije, pues sí, por supuesto, yo encantado. No sabía dónde me metía. El archivo de Enrique de Vicente es como si tuviera el síndrome de Diógenes, pero todo lo que hubiera dentro tuviera que ver con platillos volantes. Entonces, estuve durante mucho tiempo trabajando en el archivo de Enrique de Vicente, ordenando el mare magnum de información, poniéndome al día de cosas que yo no había vivido por mi edad. Y cuando a Enrique de Vicente le proponen hacer en el año 90, 2 años después, una revista, yo tenía 19 años, me llama y me dice, ¿quieres entrar a formar parte de la revista? Éramos 4 personas, los fundadores de Año Cero, y yo estuve allí en la fundación de Año Cero. ¿Qué quiero deciros con esto? Lo que quiero deciros con esto, a vosotros, a los alumnos, es que si vosotros queréis ser periodistas en este sector o en cualquier otro, lo primero que tenéis que hacer es no quedaros en el asiento de la facultad, pero no esperar a tener el título en quinto. Empezar a moveros en la dirección que vosotros penséis. Empezar a buscar, en este caso, por ejemplo, en las librerías de segunda mano, las revistas de estos temas, los libros de estos temas, y si encontráis a un Enrique de Vicente que su casa está llena de recortes de prensa y que él necesita que alguien los ordene, eso es mucho mejor que un botellón, de verdad, ¿eh? Y además os puede encauzar profesionalmente. Bueno, tiempo que quería ser Año Cero cuando salió Año Cero, nos copió el tema. Es decir, no sé si os habéis fijado, el tema anterior era ovnis y pilotos, lo escribí yo. ¿Cómo escribí ese artículo? El artículo del número 1 de la revista. Bueno, pues poniéndome delante del control de firmas del aeropuerto de Barajas, y cada señor que salía del control de firmas del aeropuerto de Barajas, que es donde pinchan los pilotos, vestido de pingüino, uniforme, yo me iba a él y le decía, ¿ha visto usted un ovni? Estuve así 2 meses. Y al final, efectivamente, aparecieron como 30 y tantos pilotos que habían tenido experiencias con objetos volantes no identificados. Era cuestión de estadística. Al final, alguien había visto algo raro volando. Y salió un reportaje magnífico. Cuando unos meses después, Tiempo entrevista a los mismos pilotos que yo he entrevistado y lo pone en portada, yo flipo. O sea, es mi primer plagio informativo. Pero eso aprendes a curtirte, porque yo recuerdo perfectamente al periodista que hizo esto, que le llamé. Hablé con él y luego encima con él es mi carácter. Nos hicimos amigos y ahora seguimos siendo amigos. Año 91, después de lanzarse Año Cero, era cuestión de tiempo de que alguien sacara otra revista. Como Año Cero no quiso hacerse la competencia a sí misma, y Hobby Press ya tenía bastante con Gigantes del Básquet, un grupo de nuevo independiente, encabezado por Jiménez del Oso, que había dejado Más Allá, empieza a publicar Espacio y Tiempo. El éxito o la vida de Espacio y Tiempo es efímera. Se apoya en JJ Benítez, lo veis ahí en la foto del número 1, pero la revista atraviesa varias dificultades serias y 3 años después fenece, desaparece. Pero es el periodo en el que Tiempo insiste en parecerse Espacio y Tiempo, y a Año Cero y Más Allá, y da la matraca sistemáticamente con estos temas. Yo os recomiendo que os echéis un vistazo no solo a las revistas especializadas, si os interesa esto, sino a la hemeroteca de Tiempo, porque vais a encontrar una cantidad de información importante. Y es la época en la que se genera algo que es una fuente informativa muy importante en los primeros 90, que es la desclasificación de los documentos oficiales del gobierno español, del Ejército del Aire español, sobre el fenómeno de los ovnis. Ahí aprendemos que desde el año 62 el Ejército del Aire ha estado investigando casos de ovnis, ha estado recogiendo información de avistamientos de ovnis por parte de pilotos militares, radaristas militares, pilotos civiles, ha incautado información gráfica, ha interrogado y presionado a testigos en determinados momentos para que no hablaran de determinadas cosas con los medios. En fin, se genera un caudal de información de miles de páginas que se entregan a la opinión pública. Ese caudal informativo se encuentra hoy disponible para todos vosotros en la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire, y hay muchos también reproducidos en internet que podéis buscar. Y todo eso ocurre en los años 90, primeros de los 90. Ha sido ahora, a primeros del siglo XXI, el año pasado, cuando Francia ha seguido ese ejemplo, cuando Inglaterra ha seguido ese ejemplo, cuando Uruguay ha seguido ese ejemplo, cuando una serie de países, todos, o muchos, de los importantes, excepto Estados Unidos hasta la fecha, han seguido ese ejemplo y han ido desclasificando sus archivos OVNI.
Y la información que hay ahí es verdaderamente impresionante. No ya sobre la trastienda del fenómeno, que no ese es el motivo de esta charla, por lo tanto no voy a hablar de ello hoy, sino sobre todo sobre el tratamiento informativo que se le ha dado a esta cuestión. El tratamiento manipulativo que se le ha dado a esta cuestión. Pensad que el ejército, no solamente el español, sino sobre todo el ejército norteamericano, ha utilizado la pasión pública por los platillos volantes para disfrazar todo tipo de maniobras militares, entrenamientos, vuelos de aviones cargados con armamento atómico sobre poblaciones civiles. Es decir, titulares que hubieran ocupado la primera página de los grandes periódicos del mundo no lo han hecho, y esto se puede ver en esos documentos, porque se ha utilizado el fenómeno para desviar la atención. Y eso es una gran lección para los comunicadores que os queráis dedicar a estas cuestiones. Y hay que tenerlo también presente. Pero llegan los 90 y llega la tele privada. Lo peor que nos ha podido pasar a nivel informativo durante muchos años. Por cierto, porque la tele privada necesita llenar horas de contenidos y de repente Telecinco, como estamos en Radio Planero, Telecinco descubre que si pones a una muchacha enseñando piernas y escote, te lleva la audiencia de todos. Barras. Se crea el fenómeno de las mamachichos. Vosotros lo recordáis, el fenómeno de las mamachichos. No me refiero a los mayores que ya digo los alumnos. Ello fue tremendo, una especie de segundo destape. Descubre que cuando las mamachichos se pelean una con la otra, sube más la audiencia. Y descubre que eso de los debates y de uno se pisa la voz, que ahora han quedado los ecos de eso en algunos programas en la tele, da audiencia. Y como la audiencia es lo importante, porque al final eso es dinero y es publicidad, son ingresos, se crean programas de debate de lo que sea. Y se generan programas, bueno, de lo más lamentable que ha concebido el ser humano. Algunos de ellos como La Máquina de la Verdad, que yo no sé si habéis visto, pero si hubiera un archivo en esta casa, merece la pena que lo sigáis. La Máquina de la Verdad, por ejemplo, crea, he traído este recorte de una reseña, crea programas para debatir el fenómeno OVNI, donde aparece gente de la NASA, estupendo, pero aparece también un señor que ha contactado con extraterrestres, mensajeros del Elohim, otro que ha estado en Júpiter, otro que, bueno, se empiezan a mezclar las cosas y de repente un señor que ha aprendido flamenco con los extraterrestres, y esto no me comento yo, ahí está el Penumbra, discute con un meteorólogo cuya responsabilidad es que los aviones vuelen con seguridad desde las torres de control de Barajas, por ejemplo, sobre si los extraterrestres existen o no. Entonces, se genera ese tipo de bazofia televisiva que evidentemente termina por salpicar y por desprestigiar la comunicación de estas cuestiones. Y entre medio, a partir de esa época, empieza un fenómeno que también es digno de estudiar en las universidades, que Humberto Eco, por cierto, ha estudiado, que es el fenómeno del milenarismo, el tránsito del siglo XX al siglo XXI, que empieza a cobrarse noticias escalofriantes. Aparecen sectas como la Orden del Templo Solar en el año 94, inspiradas en preceptos esotéricos y en muchas ideas, por cierto, heredadas de los nazis, de lo que os hablábamos al principio, y que terminan en masacres como esta que hubo en Suiza, donde 48 personas mueren en un ritual que saltó a las páginas de todos los medios. Noticias que los medios de comunicación especializados en estas cosas supieron tocar de manera desigual. Más allá, por ejemplo, no lo supo tocar. No lo supo tocar. Espacio y Tiempo estaba agonizando y no lo supo tocar. Pero en cambio, Año Cero dio la mejor información que se publicó en España sobre la cuestión de la Orden del Templo Solar. ¿Por qué? Porque Enrique de Vicente, claro, es que Enrique de Vicente merecería una conferencia. Enrique de Vicente conocía a gente
que había estado dentro de esa organización. Pero bueno, a Enrique de Vicente tú le dices cualquier cosa, cualquier gurú, cualquier secta, él ha estado ahí. Pero aplicando la sana frase de estar abierto a todo pero no creer en nada, pues él conocía esto, hizo la mejor cobertura informativa que se hizo de este asunto. Que ya quisieran haber aprendido los grandes periódicos nacionales, pero los grandes periódicos nacionales no estaban para esas cosas, se fiaban de los comunicados de los teletipos de fuera, de la actitud de los corresponsales, las noticias de los corresponsales, y no vieron que esa revista estaba publicando esa información que hubiera merecido páginas en prensa nacional. En el año 95 ocurre algo que marca un antes y un después en el tratamiento informativo de la cuestión OVNI, que es, yo no sé si también de nuevo recurro a vuestra memoria, pero como entiendo que sois muy jóvenes, a lo mejor no vivisteis eso, que fue la aparición de una película, de una filmación, y aquí entra ya el terreno visual, audiovisual, que empieza a ser muy importante en esto. La filmación de una supuesta autopsia a uno de los extraterrestres que habían caído en Roswell, Nuevo México, en 1947. El documento aparece en las primeras páginas de toda la prensa europea. En España, no. España, o sea, por ejemplo, en Francia, VSD, que es una especie de interview, para que nos hagamos una idea, o una especie de tiempo, publica esta imagen en portada. En España se hace eco a la revista Pronto, en portada. Se publica esta información en el año 95, justo cuando faltan solo 2 años para que se cumpla el 50 aniversario del caso Roswell y para que, por ley en Estados Unidos, se tenga que levantar el secreto oficial del caso Roswell y se tenga que entregar esa información. Explicar el caso Roswell sería largo aquí, pero seguro que todos habéis visto Expediente X y sabréis de qué va el caso Roswell, habéis visto Independence Day y más o menos habréis oído campanas. Pero ese caso ocurrió, al menos ocurrió, bueno, cambio 16, yo se hizo cargo de esto, al menos ocurrió, y eso es lo importante, en las páginas de la prensa. En 1947, en julio, el 8 de julio de 1947, el Roswell Daily Record, que es el periódico de Roswell, publica en primera página este titular que dice: la Fuerza Aérea de Roswell captura un platillo volante en un rancho de la región. La Fuerza Aérea de Roswell era en aquel momento la sede del 509 Escuadrón de Bombarderos, que era el único escuadrón de los Estados Unidos que podía volar con bombas atómicas. De hecho, fueron los que bombardearon Hiroshima y Nagasaki. Era el lugar de máxima seguridad en Estados Unidos y donde todos los servicios de inteligencia estaban concentrados. Pues bien, publican esa información. Al día siguiente, desmienten esa información en un titular todavía más grande, diciendo que todo ha sido una lamentable confusión y que el platillo volante en realidad era un globo sonda meteorológico que no había salido a reconocer. La información se bloquea durante bastantes años, pero en el año 80 muchos de los oficiales que participaron en aquella operación, que se habían jubilado, muchos algunos al borde de la muerte, empezaron a hacer declaraciones juradas. Esto es muy americano, pero hicieron declaraciones juradas y con valor jurídico, diciendo lo que había ocurrido y diciendo que su gobierno les había engañado. Bien, el caso Roswell se convierte en un icono porque a partir de ese caso del año 47, el tema OVNI, el tema de los platillos volantes, se convierte en alto secreto. A partir de ahí se fundan los proyectos de investigación de este tema, el proyecto Libro Azul y los que vinieron después. A partir de ahí surge el gran mito de los platillos volantes. Y cuando en el año 95, a 2 años de desclasificarse el gran dossier que todos esperábamos de esta cuestión, aparece la película de las autopsias, todo el mundo se focaliza en la película termina demostrándose que es un fraude, y aquello termina desencantando a esa masa crítica que esperaba la desclasificación y que ya no esperó nada, y todavía seguimos esperando de ellos. En el 96 se publica Enigmas. Después de que Espacio y Tiempo cierra, la editorial de Año Cero, que era la que tenía que haberse hecho la competencia, aprovecha y contrata a Jiménez del Oso para hacerse la competencia y crea la revista Enigmas. La revista Enigmas se convierte en una revista muy dinámica, muy de reporterismo, es más una revista de reporterismo que una revista de información especializada como las que hasta ese momento se habían concebido. Entre otras cosas, tiran mucho de gente muy joven, de
periodistas que se están en esos momentos cociendo en la facultad, y eso le da una frescura graciosa, divertida. De hecho, Enigma es una revista que se mantiene todavía hoy. Fernando Jiménez Rosso murió, pero esos reporteros jóvenes que se estaban cociendo, como digo, pues se hacen cargo de la publicación y la mantienen todavía hoy. Pero en el año 96 ya no se benefician del impacto mediático que tienen casos como el tema Roswell o las grandes noticias que hemos visto antes, las grandes sectas. Solamente se podrían beneficiar, en todo caso, del fenómeno milenarista que a medida que nos acercamos al 2000 va calentando motores. Pero no lo saben hacer. No se aprovechan demasiado de ese tema, al menos informativamente. Ni siquiera de cuestiones grandes como planetas nuevos descubiertos, que son los que ocuparán los grandes medios de comunicación. A ver dónde miramos. En el 97 ocurre algo. Y no es que Anne Nicole Smith se casó con un señor que le sacaba 50 años. Y la portada está bien. Pero yo me compré este interview por otra cosa. No vayáis a pensar. Culto a los ovnis. En el 97, fíjate, es que ver por mis interviews choca un poco, ¿no? Pero en el 97 se produce esto. Pasa el cometa Hale-Bopp cerca de la Tierra, no sé si os acordáis de esa noticia, y un grupo de San Diego, California, comete un suicidio masivo. 39 personas se matan, esperando que su espíritu ascienda a una nave extraterrestre que viene a recogerlos y que va detrás del cometa Hale-Bopp. Esto conmociona evidentemente a toda la opinión pública y nos anuncia que vamos a tener un fin de milenio calentito. Tan calentito que el grupo Z, que había intentado con la revista Tiempo convertirse en un más allá en determinadas ocasiones, como hemos visto, decide lanzar ya por fin y descaradamente su propio más allá y crea esta revista Xanadu, que dura nada, no sé si son 4 ejemplares los que llegan a los kioscos, porque no tiene el rendimiento publicitario que esperaban con la publicación. Y entre otras cosas también porque, hombre, hace falta ser melón para lanzar un titular como ese de "Tienen poderes las mujeres" en un número 1 de la revista. Y digo que hace falta ser melón porque las revistas generales, incluso las femeninas, Niña, etcétera, ya se ocupaban de estas cosas periódicamente y esta revista no les aportaba nada nuevo, sustancialmente como básico. Se complica el milenarismo, evidentemente ocurren todo tipo de cosas. Por ejemplo, París tendría que haber desaparecido bajo la Estación Espacial Mir soviética, que Paco Rabanne, el comista, dijo que caería sobre París el 11 de agosto de 99, el día de mi cumple. El día que yo fui a París, yo ese día estaba en París. Y no os podéis imaginar, que yo iba a ver la Mir. Pero os voy a decir una cosa, que fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida, porque 11 de agosto, 12 de la mañana, eclipse total de sol y París vacío, porque los parisinos se habían ido de París por si acaso, se habían ido a la Normandía a ver el eclipse por si acaso. Fue ver Notre Dame de París vacío, fue toda una experiencia. Bueno, eso gracias a Paco. Pues ocurren muchas cosas en ese tiempo sobre Nostradamus, pero también otras cosas de las que se ocupan en revistas especializadas y de la prensa, que forman parte del síndrome milenarista. De esto no os acordaréis seguramente muchos de vosotros, pero seguro que Francisco Decano se acuerda, y seguro que Rafael también. ¿No os volvisteis locos con los ordenadores en el año 2000? ¿No estábamos todos pensando que el ordenador no nos serviría para nada por aquello del efecto 2000? No nos metieron el miedo en el cuerpo y gastamos millones de pesetas, todavía con las pesetas, creando nuevos sistemas de software para actualizar nuestros ordenadores y no perder bases de datos cuando era un falso. Cuando los ordenadores que solamente tenían 2 dígitos, que era el sistema, eran los ordenadores del año 47 de Roswell. Pero así se construyen las cosas y así se crean las modas milenaristas y así se han criticado y se han observado y se han analizado en artículos en profundidad que no se han publicado en El País, ni en La Vanguardia, ni en ABC, que se han publicado en estas revistas. En esas revistas que todavía hoy hay mucha gente ahí fuera que se permiten el lujo de decir estos son paparruchas, de criticarlas sin haberlas abierto nunca,
sin haberlas leído nunca. Si en alguna revista o en alguna publicación periódica en este país se desvelan fraudes o se acusa o se critican fraudes de estas cosas o se establecen diálogos sobre estas cosas, es ahí, no en los periódicos generalistas. Así que, si vosotros queréis adentraros en el mundo del misterio y de la prensa escrita sobre el misterio, se os va a exigir una preparación extra. No solamente ya como informadores, para que repitáis lo que otros cuentan, sino para que hagáis algo más, un servicio que es necesario en este tipo de prensa, y es que analicéis estas cosas. Tan importante es recoger la información como pensar sobre ella. Y eso es algo que se aprende probablemente más en la prensa especializada que en la prensa genérica. En fin, en 2000 vio otro tipo de revistas, todas ellas han desaparecido y la década en la que estamos viviendo, ya del siglo XXI, ya no ha visto más revistas. Hay una pequeña publicación que se llama Da Vinci en los kioscos, pero de poca relevancia a nivel de tirada y de alcance, donde se ha vivido la revolución, y de esto hablarán mis compañeros en próximas conferencias, imagino, es en la radio, en la televisión y en Internet. Internet ha ocupado el lugar de los antiguos boletines, que es un buen lugar donde bregarse si queréis empezar a hacer cosas, y después la radio y la televisión. Hoy a Fernando Jiménez de Rosso le ha sustituido Iker Jiménez, que no es hijo de Fernando, y ya os lo desvelo, yo os lamento contaros estas cosas, pero tengo que explicarlas porque siempre se lo preguntan. Y en la radio pues hay muy buenos precedentes. Está Espacio en Blanco, que vendrá aquí, que es un programa veterano, ya desde el 87 se inicia ese programa con distintas interrupciones, y después otros como Milenio 3 o La Rosa de los Vientos, que se han ocupado de estas cosas, y otros muchos que han ido apareciendo y desapareciendo, con especial mención en los años 80 al programa Medianoche de Antonio José Alés, que era un programa que supongo que muchos de los más veteranos aquí escucharíais, y que era un programa que nos acompañaba muchas noches hablando diariamente de estas cuestiones. Eso configura el espectro de los medios de comunicación especializados de masas de este país. No hay paralelismo en otro país de Europa. En Francia ha habido revistas como Planet, de Paul Siverdier, que antes os contaba, y otras que han ido saliendo y desapareciendo, pero nunca se ha producido este caldo de cultivo que hay en España. No lo hay en Italia, donde hay más cosas que sí que se han generado en esta última década, pero de menor alcance, y no lo hay desde luego en el Reino Unido o en otros países de la OCDE. Así que, en fin, es un fenómeno que creo que es digno de estudiar y que o lo estudiamos nosotros o me temo que no lo va a estudiar nadie. Me refiero al impacto de los medios de comunicación de masas especializados en estas cuestiones en España. Con esto espero haberos dado una panorámica, pero sí me gustaría, desde luego a la gente veterana, por supuesto, pero sobre todo vosotros también, los alumnos, que si tenéis alguna duda, que ejerzáis de periodistas y que preguntéis. Así que muchas gracias. Bueno, nos vais a disculpar, nos hemos quedado ya apenas sin tiempo. Tenemos solamente para un par de preguntas, 2 preguntillas nada más, por favor. Que nos cierran ya el centro, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, usted no es alumno, pero supongo. Pero pregunte. Fui, bien, adelante. Como si fuera otra vez en casa. Me ha encantado tu exposición del recorrido de los medios de comunicación. Me ha parecido brillante, pero echan falta un par de cositas. Claro. Seguro que no lo has comentado por el permiso de tiempo. Una de ellas es Alternativa 3. ¿Qué causó realmente en Televisión Española y por qué se fue Fernando? Y otra, el caso del programa de la luna de JJ y todo el revuelo que causó, y los datos que hay actualmente con esa información que en su momento más de uno se echó la cabeza. Entonces, el concepto de manipulación informativa buscada, consentida o equivocada, en el caso de JJ, y el concepto interesante de más allá de la verdad o una realidad fingida con una alternativa. Bueno, no he querido entrar en casos particulares salvo Roswell, por una razón de tiempo y de, bueno, un poco de querer hacer una panorámica
problemática de lo que han sido los medios más que casos concretos. Solo te diré dos cosas. Una, Alternativa 3 fue un documental filmado por Anglia Televisión, un tema que yo he seguido en estos años, evidentemente, para ser emitido el 1 de abril de 1977 en la BBC. ¿Cuál fue el problema? Pues que no lo tuvieron a tiempo y lo emitieron en junio de aquel año. ¿Qué información sutil hay en esto? Una muy sencilla. Alternativa 3, que para quien no lo sepa, lo resumo en titulares, era un supuesto proyecto científico secreto para, ante el cambio climático y las circunstancias de la Tierra, ecológicas de la Tierra, plantar unas colonias de científicos y de gente de élite en Marte que ya estarían funcionando en secreto. Bueno, eso era Alternativa 3, cómo habían sido silenciados varios astronautas, científicos, etcétera, que habían desaparecido o habían sido asesinados. Bueno, pues todo eso se recreaba en ese documental, un documental denuncia. Debía emitirse, como digo, el 1 de abril del 77. El 1 de abril es el Fool's Day en el Reino Unido, es el Día de los Inocentes. Fue una inocentada. Que se emitió el 20 de junio por cuestiones de programación y que pareció seria. Que se hizo un libro después que se presentó como controversia internacional para el éxito del documental, que lo tuvo en el Reino Unido, pero donde se mantenía como la ambigüedad. Y que Fernando Jiménez del Oso compró para Televisión Española y emitió como el último programa de La Puerta del Misterio. Pero no es que por culpa de la emisión de ese programa le quitaran el programa, no, se le acababa el contrato y, bueno, yo creo que se puede. Con Fernando, yo creo que desde el cielo me lo permitirá. Fernando hizo una cosa muy simpática, y es que en el 84 se le ocurre sacarse el carnet de UCD. Poco antes, claro, cuando llegan los socialistas, tienen aquí, tienen el carnet fuera. Por desgracia, en este país seguimos siendo unos enanos intelectuales, dejando que la política se mezcle tanto con otras cosas. Y a Fernando fue víctima de eso. Sacarse el carnet de UCD, ¿a quién se le ocurre? Y el caso de Benítez es distinto. El caso de Benítez, con aquel documental de la Luna, Mirlo Rojo, se llamaba el documental, lo que mostraba eran unas imágenes supuestamente secretas de unas ruinas en la Luna hechas por alguien, evidentemente, por las que se paseaban los astronautas. Y él lo que hizo fue reconstruir con una productora esas supuestas imágenes, poniendo imágenes inéditas sobre la pantalla, sobre el impreso, imágenes inéditas. No eran imágenes inéditas, tendría que haber puesto reconstrucción. Y con imágenes inéditas dio a entender que esas imágenes eran factuales. Dio a entender. Yo creo que sí que se cometió un error de información. Bien, más. Lo siento mucho, tengo que cortaros, nos hemos quedado sin tiempo. Mañana, miércoles 14 de octubre, estará con nosotros Jesús Callejo. Quiero dar las gracias a todos los asistentes, a los ponentes, sobre todo a Javier, que ha inaugurado pues, esta jornada un panorama, la verdad, que muy amplio y bastante prometedor, ¿no? Sobre todo del periodismo del misterio, que a verlo ahí. Entonces, quisiera devolverle la palabra al señor decano para que clausurara estas primeras jornadas de periodismo del misterio, que os prometo que no van a ser las últimas. Yo tenga la oportunidad nada más agradecer la gentileza de don Javier Sierra, que al igual que en el caso de Jiménez tampoco es familia, y invitarles a que disfruten durante esta semana de esta actividad. Las felicitaciones al servicio de medios, a los dos responsables, que tienen esa vocación que comentaba Javier de intentar construir otros caminos y otras vías de periodismo. Y como dije al principio, este es un espacio de reflexión, de conocimiento, de recordatorio de lo que es la historia y también de las agendas y temáticas sobre estos tópicos, así que tienen aquí su espacio, su casa, y mañana en este mismo espacio, en este mismo salón de actos, José María Blanco quedan todos emplazados para continuar conociendo alguna de estas perspectivas de periodismo, misterio y investigación. Mi agradecimiento a todos los organizadores, al profesor también Rafael Llamas por habernos acompañado en este acto de apertura y queda formalmente inaugurado con esta conferencia magistral de revisión de las décadas, revisión histórica del periodismo y misterio, las primeras jornadas de periodismo y misterio investigación.
todos y mañana a las 8.